Tengo dos o tres. En primer lugar, señor jefe de gabinete, es una pregunta muy, pero muy específica, pero la verdad que ojalá pueda responderla, no con las vaguedades de la mayoría de las preguntas que se respondieron por escrito. ¿Quién es Martín Maestu? ¿Qué función cumple en el Gobierno Nacional? No lo encuentro en la nómina de funcionarios ni de los organismos descentralizados o empresas del Estado. Así que quisiera saber si es empleado de la Jefatura de Gabinete de Ministros o de alguna otra área. Si lo fuera, ¿en qué categoría revista? Porque es uno de los que lo nombra usted como operadores, como operador suyo, digamos, en las empresas descentralizadas. Una de ellas, por ejemplo, Aerolíneas Argentinas, y va mi segunda pregunta puntual, porque se expresan números que no son reales para justificar haber puesto a la empresa en la nómina disponibles de privatización dentro de la ley bases, cuando, después de sostener desde el Gobierno Nacional que el déficit en los últimos 15 años de Aerolíneas Argentinas es de 7.000 millones de dólares, a mí me parece que es necesario hacer esta especificación anual, porque el déficit de aerolíneas en el año 2019 fue de 667 millones, en el 20, 654, en el 21, 439, en el 22, 247 y en el 23 un superávit de 32 millones, con lo cual tenemos una curva ascendente de ingresos y solamente la empresa tiene un endeudamiento con una curva descendente en la misma proporción, por lo tanto hay un balance positivo en términos solamente económico-financieros. Pero además la empresa tiene índices de eficiencia comparables con el resto de las empresas privadas, superando a las dos locales, Flybondi y JetSmart, y a los niveles de las empresas extranjeras. Pero además es altamente calificada en términos de puntualidad, seguridad, mantenimiento. Entonces, como senadores de la Nación, que además representamos a nuestras provincias en un país tan extenso como el nuestro, donde, a mi entender, la garantía del servicio público de transporte incluye a la aerolínea del Estado, dado que, de otra manera, no sería posible llegar a la mayoría de los lugares de donde venimos. Entonces, garantizar el servicio público de transporte debería incluir a la aerolínea del Estado. Entonces, a mi entender, si no hay razones económicas financieras para justificar su privatización, si tampoco hay razones de seguridad y estándares internacionales, tampoco lo hay, que me justifique por qué está incluido en el pedido de privatización. En tercer lugar, y respecto a esto que es similar, el tema de trenes, resulta que usted y el ministro de Economía le ha negado a Luis Luque la transferencia de los fondos correspondientes, a pesar de que lo ha reclamado en reiteradas oportunidades. Luis Luque, entiendo que es el presidente actual de Trenes Argentinos, funcionario designado por ustedes. Entonces, además de que el presidente de Trenes Argentinos solicitó los fondos, a mí me gustaría que nos haga llegar posteriormente a los senadores nacionales el intercambio de notas a través del sistema GEDE, que espero que el presidente ya haya aprendido qué es, de las correspondencias entre no solamente Luis Luque y Jefatura de Gabinete y Ministerio de Economía, sino también las notas presentadas por GEDE a FEPROB, de la Fraternidad, de FACE, de SOPSE, ¿sí?, que son operativos de trenes, reclamando al ministro Caputo por los fondos para el funcionamiento ferroviario. Y además le pregunto si toda esa documentación que es formal del Estado va a ser presentada en la causa judicial iniciada por el accidente. Siguiendo esto,
había un financiamiento del Banco Interamericano de Desarrollo aprobado específicamente para la modernización y las obras de infraestructura del San Martín. Resulta que después del accidente y a pesar del accidente, usted y el Ministerio de Economía solicitaron al BID que sea transformado ese crédito específico en el sistema SBL, que es el sistema SBL, otra línea de créditos del Banco Interamericano de Desarrollo de libre disponibilidad. Entonces, ¿por qué decidieron sacar este financiamiento que estaba autorizado para específicamente la modernización del tren, después del accidente, traspasarlo a Fondo de Libre Disponibilidad? Otra pregunta. Quiero saber, y termino con esto. Cerrando, por favor. Ya cierro. Gracias, Carolina. Quiero saber si de la misma manera van a actuar con los fondos que están autorizados y aprobados por el Banco Mundial para financiar la Ruta Nacional 34, que no solamente tiene aprobado el financiamiento para el tramo que hoy corresponde desde el límite entre Salta y la ciudad de San Pedro de Jujuy, desde donde soy originaria, tiene aprobado el financiamiento, la obra está licitada, empezó y dio inicio en el mes de octubre y la empresa tuvo que suspender en el mes de enero y hasta ahora porque no le han pagado los certificados de obra, a pesar de que está el financiamiento disponible por el Banco Mundial, por lo cual me resulta no solo absolutamente deficiente, sino una falta de respeto la respuesta que mandó por escrito ante esa pregunta puntual de la Ruta 34, donde me refiere que van a hacer un análisis de la priorización de las obras en función de los presupuestos. En este caso, el presupuesto está, el financiamiento está, la obra está iniciada, la empresa tuvo que paralizarla y llevan 5 meses estudiando o analizando la prioridad, que como bien dijo la senadora Kirchner, en provincias como las nuestras, las rutas se deterioran y en este caso, la verdad que me alarma porque la Ruta 34, además de ser la ruta de la muerte, también es la ruta del dengue y hemos trabajado mucho tiempo para que esa obra sea financiada. Y la última, y termino, hoy en la provincia de Jujuy, y estoy segura que en todos los clubes de barrios del país, tenemos un enorme y serio problema y es que las facturas de luz se han multiplicado al 100, 200 y hasta 300%. Entonces, esta tarde en Jujuy hay una movida de todos los clubes de un apagón a las 7 de la tarde porque realmente no pueden pagar las facturas de luz y si el gobierno tiene previsto para estas instituciones, además de privatizarlas como quieren hacerlo, ¿sí?, algún programa especial que asista porque si no los clubes van a tener que apagar las luces, cerrar sus puertas y bueno, ya sabemos qué es lo que eso significa. Muchas gracias. Gracias, senador.